Hola, este es El sueño de Darwin. Actualmente vivimos en una época de infodemia. Eso quiere decir que hay una avalancha de información. El problema es que mucha de esta información que encontramos en Internet es de buena calidad, pero otra parte es de mala calidad. Y el problema es que mucha gente a veces no logra distinguir una de otra. Por lo tanto, en este video quiero hablar sobre algunas formas para lograr distinguir un poco la información buena de mala y cómo podemos lograr también buscar buena información. En el proceso de investigación se habla usualmente de las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Ambos tipos de fuentes se refieren a de dónde nosotros obtenemos la información, ¿no? Son las referencias bibliográficas que usamos, por ejemplo, para un proyecto de investigación o para un artículo de investigación. Sin embargo, para la búsqueda de información cotidiana, también podemos asegurarnos de que estamos buscando información de calidad o no, dependiendo de si son fuentes primarias o secundarias. Por ejemplo, las fuentes primarias son artículos científicos y libros técnicos. Y las fuentes secundarias son blogs, páginas de Facebook, páginas de noticias, entre otras. La principal diferencia entre ambas es que las fuentes primarias son fuentes confiables. Normalmente, cuando hablamos de un artículo científico o de un libro técnico, estos textos han pasado por un proceso de revisión, usualmente por pares. Eso quiere decir que hay otros especialistas en el tema que revisan exhaustivamente esos textos y no se publican hasta que la información está muy corroborada. Por otro lado, las fuentes secundarias pueden ser a veces fuentes confiables, pero en ocasiones no. Por ejemplo, podríamos encontrar blogs en donde la persona que ha escrito ha hecho un buen proceso de investigación, pero también podemos encontrar blogs donde las personas que escriben lo que se les ocurre, no necesariamente sustentado en evidencias. Lo mismo pasa con las páginas de noticias. Hay noticias que están fuertemente sustentadas en evidencias y hay otras que simplemente son noticias amarillistas. También es importante que siempre ejerzamos nuestro pensamiento crítico. Por ejemplo, no es saludable creer solamente lo que dice una persona porque es una autoridad. Las autoridades pueden equivocarse o pueden mentir en ocasiones. En términos generales, siempre hay que ejercer el escepticismo. Eso quiere decir que no aceptemos toda la información que nos llega solamente porque la dijo alguien que parece confiable, sino hay que tratar de seguir todo el proceso de verificación de esa información. En temas científicos a veces se nos hace un poco complicado saber qué información es buena o qué información no, porque en las redes sociales pueden salir muchas personas a decir una cosa u otra, a veces de forma contradictoria, y en ocasiones vemos personas que salen con bata de laboratorio y pensamos que son autoridades y creemos lo que dicen a ciegas. Hay algunas formas sencillas de verificar la información que llega a nosotros. Y no hace falta ser un experto en el tema para asegurarnos que estamos seleccionando buena información o no. Simplemente basta con saber usar las herramientas que todos tenemos disponibles en el Internet. Una de estas herramientas es Google Académico. Bueno, estamos en Google. Lo que vamos a hacer es buscar Google Académico o también Google Scholar, que es lo mismo, pero en inglés. Vamos a entrar, justamente nos sale ahí como primera opción, vamos a entrar. Y nos sale una pantalla bastante similar al Google normal. El único detalle es que en Google Académico vamos a encontrar fuentes primarias. Eso quiere decir artículos científicos y libros. Entonces voy a hacer una búsqueda. Por ejemplo, voy a buscar biología evolutiva. Ya, entonces fíjense que salen una serie de resultados. Me han salido 154.000 resultados. Tenemos a la izquierda algunos filtros, como por ejemplo el filtro de tiempo en la parte de arriba. Con esto puedo escoger si quiero buscar algunos artículos científicos recientes o más antiguos o dentro de un intervalo de tiempo que yo escoja. Ahora les quiero mostrar una búsqueda de lo mismo, el mismo tema pero en inglés ahora. Como ya todos sabemos, el inglés es un idioma universal. Vamos a encontrar la mayor parte de la información científica en inglés. De hecho, muchos investigadores hispanohablantes también publican en inglés porque justamente es un idioma universal. Entonces voy a cambiar la búsqueda. Recuerden este valor. Me han salido 154.000 resultados en castellano.
Y ahora vamos a buscar lo mismo en inglés. Evolutionary Biology. Y me salen 3.420.000 resultados. O sea, ¿qué tal diferencia? ¿No? Una gran diferencia. Voy a colocar aquí para que me busque artículos desde 2019 nada más. Le voy a dar un clic ahí. Y ahí me salen varios. Voy a entrar, por ejemplo, al tercero de la lista. Solamente como un ejemplo. Entonces, para poder observar los detalles que nos permiten identificar al artículo científico en cuestión, nos aparece primero el título del artículo, nos aparecen los autores en la parte de abajo. Bueno, en este caso han puesto los códigos ORCID, que es un código de investigador. Cada investigador tiene un código ORCID. Y luego en la parte de abajo aparece el abstract, que es el resumen del artículo. Estos resúmenes son muy importantes porque, por ejemplo, cuando uno está buscando información, va pasando de un artículo a otro. Y no es necesario leer todo el artículo a menos que sea el tema que te interese. Entonces una primera exploración es leer el abstract o el resumen. En el resumen se incluyen algunos elementos de la introducción, algunos elementos de los objetivos del artículo, se incluyen, por ejemplo, parte de los resultados principales, las principales conclusiones también, ¿no? Por lo tanto, si uno lee el abstract, se va a dar cuenta si ese artículo va a ser útil para lo que sea que uno esté buscando. Y dependiendo de eso, ya uno se aventura a leer todo, o de repente dices, bueno, este paper o este artículo no está relacionado a lo que yo quiero buscar, así que paso a otro. Te ahorra tiempo, ¿no? Ahora, como les decía, este artículo es de paga, por lo tanto aparece el abstract y nada más. Aquí tenemos una opción que dice full text, entonces le voy a dar un clic. Y como les dije, es un artículo de paga, así que me pide que inicie sesión. Obviamente necesito una suscripción para eso, en donde hay que pagar, ¿no? Para poder acceder. Así que hay, bueno, digamos, algunos inconvenientes con eso porque mucha gente quiere buscar información científica y a veces los artículos no están disponibles por completo. Hay algunas formas de acceder a ellos, las voy a comentar en otro video probablemente, pero lo que quería mostrarles es lo siguiente. En la parte de la derecha tenemos alguna información importante. Por ejemplo, si vamos a esta opción de detalles, tenemos acá el nombre de la revista científica en donde se ha publicado el artículo. Tenemos el volumen, el número, el mes y el año, ¿no?, al que pertenece esa revista. Tenemos un código DOI. Este código DOI es importante porque es un código de identificación digital que todos los artículos científicos deben tener. Entonces, la presencia de un código DOI es una señal de que lo que estamos leyendo es un artículo científico. Estoy mencionando algunos elementos como para identificar cuál es un artículo científico, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la historia. Lo primero que nos aparece aquí es que el artículo fue remitido a la revista y obviamente aceptado por la revista para la revisión en el 13 de noviembre de 2018. Luego dice que fue aceptado en el 16 de enero de 2019. ¿Qué quiere decir eso? Este intervalo de 3 meses es un intervalo en el que la revista ha recibido el manuscrito, ha asignado revisores independientes y esos revisores han revisado el artículo. Y después de este proceso de revisión, si es que todo está bien, entonces se acepta. Y se publica, en este caso se ha publicado online el 23 de abril de 2019, ¿no? Entonces fíjense que un artículo científico no es simplemente que lo envías a la revista y te lo publican así nomás, sino que pasa por un proceso de revisión. Y es un proceso de revisión por pares. Eso quiere decir que lo revisan otros profesionales con experiencia en ese tema. Otra cosa con la que debemos tener cuidado siempre es con los titulares amarillistas. Muchas páginas ponen títulos muy llamativos que dicen algo concreto, y cuando luego entramos al link y leemos el texto completo, nos damos cuenta que en realidad no dicen exactamente lo que decía en el titular. Pero lo que pasa es que mucha gente a veces se contenta nada más leyendo los titulares. Y eso es muy peligroso porque la gente puede quedarse con una idea errónea sobre el tema que está leyendo. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.